Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy en este episodio vamos a retomar uno de esos formatos que a mí me gustaban bastante y era el de responder preguntas que me llegaban directamente o bien por mail o bien me contestabais alguna de las newsletters que envío en lifters.es o me contactabais directamente a través de, por ejemplo, redes sociales, en Instagram y demás. Y es un formato que con el paso del tiempo, pues he ido dando prioridad a otros temas que me apetecía tratar, de los que me apetecía hablar, pero también me llegan algunas dudas que considero que es interesante compartir con todas las personas que escucháis este podcast. Así que hoy voy a responder algunas de esas que me llegan, algunas de las que creo que son o que pueden ser de más interés. Y ya sabéis que si queréis que siga con estos episodios de preguntas y respuestas así un poco más directos, pues me podéis hacer llegar vuestras dudas a través de cualquiera de estos medios que acabo de comentar. Así que vamos a hacer un episodio de estos que hace ya mucho tiempo que no grababa. Voy a responder preguntas acerca de ayuno intermitente, de quema de grasa, de hábitos que realizo cada mañana, algunos que considero bastante importantes, y también tengo una pregunta acerca de la proteína vegana. Así que antes de nada, como siempre, ya sabéis que si queréis más contenido acerca de todos estos temas, los tenéis en lifters.es, la newsletter que escribo cada semana y a la que os podéis apuntar totalmente gratis en el link que dejo en las notas del episodio. Vamos a empezar por la pregunta que me envía aquí Joan y me dice: muy buenas, Iván, te quería comentar una pregunta, a ver si me puedes despejar la duda en alguno de tus podcasts. Estoy entrenando fuerza desde hace poco, unas 3 veces a la semana, y recientemente he empezado a incluir algo de cardio antes del desayuno. Mi duda es si crees que haciendo esto puedo mejorar mi composición corporal y perder más grasa que con un enfoque en el que realizo el cardio justo después del entrenamiento. Bueno, sí, esto suele ser bastante habitual, el hecho de pensar que haciendo el cardio antes de, por ejemplo, desayunar, haciéndolo nada más despertarnos, tomando quizás algunos suplementos de estos que nos venden como quemagrasa, vamos a perder más grasa. Bueno, pues ahora voy a comentar si realmente esto es así. Me dice también, me genera bastantes dudas el tipo de cardio. Ahora simplemente salgo a caminar, pero he escuchado que un cardio en zona 2 es lo mejor con estos objetivos. A ver si me puedes echar una mano, ya que te escucho cada semana y me motivas a seguir poco a poco mejorando mi estilo de vida. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias, Joan, por la pregunta. Y a ver, realmente el cardio es, por así decirlo, un complemento al entrenamiento de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente nos puede ayudar un poco en la quema de grasa, principalmente si ya cumplimos con los demás factores principales, que es, por ejemplo, generar un déficit calórico, que es uno de los más importantes, obviamente, entrenar fuerza para mantener la masa muscular, o incluso si somos personas que acabamos de empezar hace poco, pues podemos acumular algo de masa muscular por el camino a la vez que perdemos grasa. Pero cumpliendo todo esto, si ya lo tenemos por la mano, si ya lo hacemos todo correctamente, pues obviamente generar un poco más de gasto calórico diario a través del cardio, pues no va a ser algo que nos perjudique, todo lo contrario. Ahora bien, hay personas que lo prefieren hacer antes de desayunar, en ayunas, llamémoslo como queramos, pero lo hacen así porque por horarios les cuadra mejor, porque es algo que encaja mejor en su día a día, pues se puede hacer perfectamente y de hecho yo es algo que también hago habitualmente porque normalmente cuando me despierto por las mañanas a primera hora no suelo tener hambre, pero también es cierto que esto no significa que vayamos a quemar más grasa. Sí que es verdad que tenemos diferentes estudios que dicen que haciendo el cardio a primera hora del día, sin haber consumido ningún tipo de alimento, vamos a quemar más grasa en ese momento, pero al final del día, al final de las 24 horas, al final de una semana, al final del cómputo global del tiempo que queramos, la grasa perdida va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, si tu objetivo es simplemente ir poco a poco perdiendo grasa, lo que tienes que hacer es mantener esos parámetros, es decir, mantener el déficit calórico, mantener una dieta que te genere suficiente adherencia, que te genere suficiente saciedad, ir entrenando fuerza, intentar ir mejorando poco a poco. Este aspecto es fundamental porque muchas veces cuando estamos con el propósito de ir perdiendo grasa, nos olvidamos de ir mejorando la fuerza. A veces también a nivel psicológico damos por hecho que, no tenemos tanta energía y entrenamos a medio gas. Y esto es de lo más importante. De hecho, el cardio es algo más secundario, es un complemento, como digo, que a muchas personas les puede ayudar, sobre todo a generar más déficit calórico sin necesidad de bajar tanto la dieta, pero no es algo fundamental. Y hay personas que lo incluyen al final del todo, que empiezan una etapa de definición y simplemente haciendo esas dos cosas que acabo de comentar, déficit calórico y entrenamiento de fuerza, pues les resulta más que suficiente.
Luego al final del todo pueden incluir un poco de cardio simplemente para aumentar ese gasto calórico sin bajar aún más la dieta. Y hay personas que desde un principio, bueno, pues ya incluyen cardio. Quizás esta no es mi recomendación principal porque gastar todas las balas desde un inicio hace que al final se convierta en un proceso algo más duro, pero se puede hacer de muchas formas diferentes y a lo que voy es que haciendo el cardio en ayunas no vamos a perder más grasa. De hecho, es simplemente cuestión de gustos y preferencias. Y luego en cuanto al tipo de cardio, bueno, pues puedes caminar, puedes salir a correr a un ritmo moderado. Sabemos que el cardio en zona 2 es cuando, por ejemplo, mantenemos un ritmo, una frecuencia cardíaca que nos permita, por ejemplo, mantener una conversación. Es decir, si estamos corriendo y podemos estar hablando perfectamente, bueno, pues eso podríamos decir que más o menos es un cardio en zona 2. Y si, por ejemplo, estamos corriendo y nos ahogamos a la hora de, por ejemplo, decir alguna frase, bueno, pues estamos aplicando un cardio de un poco más de intensidad. El cardio en zona 2 suele ser quizás lo más interesante en estos casos, pero como digo, al final es cuestión de preferencias. Hay personas que prefieren simplemente salir a caminar, hacerlo un poco más rápido, salir a hacer ciclismo, salir a correr. Se puede hacer de muchas formas diferentes y lo importante es que escojas un tipo de cardio que a ti personalmente te guste y te genere adherencia. Simplemente eso, y con eso, Joan, ya lo tienes más que cubierto para ir poco a poco perdiendo grasa. Vamos ahora con Laura, que me dice: hola Iván, gracias por todo el contenido que subes cada semana. Te he escuchado hablar en algún episodio de hábitos que consideras importantes para mejorar la salud tanto física como mental. Qué importante es esta salud también mental, ¿no? Que a veces hablamos únicamente de la física y de la mental parece que nos olvidamos un poco y quizás a día de hoy en esta sociedad es aún más relevante. Bueno, pues me dice, mi pregunta es ¿cuáles de esos hábitos implementas en tu día a día o cuáles consideras que son más relevantes? Considero que empezar desde cero e intentar hacerlo todo puede generar en muchos casos el efecto opuesto, que es más estrés. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, a veces queremos hacerlo todo desde un principio tan bien, queremos hacer tantos hábitos o implementar tantas cosas nuevas a nuestro día a día que nos agobiamos tanto que en cuestión de pocos días volvemos a las andadas. Y esto es algo bastante habitual, no solamente con el tema de los hábitos, sino también con el tema de la alimentación, el entrenamiento, porque queremos de repente, pasar de ser personas sedentarias que comemos relativamente mal a alimentarnos perfectamente, sin ningún ultraprocesado, entrenar 5 días a la semana, ganar bastante masa muscular, perder grasa, en definitiva, queremos hacerlo todo perfectamente y mi idea en estos casos, lo que yo transmito es que lo más importante es comenzar. Luego ya habrá tiempo de ir puliendo cosas, habrá tiempo de, por ejemplo, cambiar ciertos alimentos por otros un poco más saludables, habrá tiempo de modificar la rutina de entrenamiento y hacerla un poco más sencilla o un poco más efectiva, por así decirlo. En definitiva, lo más importante es comenzar. Y en cuanto a tu pregunta de cuáles de esos hábitos implemento en mi día a día, cuáles considero que son más relevantes, te diría que muy poquitos. O sea, realmente es verdad que tenemos muchas cosas que podemos hacer y que son importantes, pero normalmente en mi día a día suelo priorizar el tema de moverme bastante. El hecho de caminar por lo menos 10.000 pasos diarios considero que es un básico, junto con el entrenamiento de fuerza, unas 3 o 4 veces a la semana. A partir de ahí también priorizo, por ejemplo, prepararme la comida cada día con alimentos que considero nutritivos pero sencillos de elaborar, que pueden ser, por ejemplo, cualquier tipo de arroz, con cualquier tipo de proteína, ya bien sea de origen animal o vegetal. Luego tomar un poco el sol cada día, no estoy hablando de estar 1 hora, pero sí, por ejemplo, exposición directa de 10-15 minutos. Luego también hacer ciertas cosas que personalmente nos puedan sacar un poco el estrés que llevamos ya de por sí. Esto puede ser, en mi caso, dar algún paseo por la naturaleza, por algún sitio que tengamos un poco alejado del ruido de las ciudades, de, por ejemplo, el tráfico, de, por ejemplo, el estrés, de las prisas. Esto para mí, por ejemplo, es algo fundamental, es algo que implemento mucho en mi día a día. Hay personas que prefieren más meditar, hacer cualquier tipo de actividad, tomar un café. En definitiva, hay muchas cosas que podemos hacer. Para mí, estos son básicos. Quizás te esperabas alguna cosa un poco peculiar como baños de agua fría, nada más despertarme, luego cardio en ayunas, luego leerme un libro y a continuación meditar, luego entrenar durante 1 hora. En definitiva, hay ciertas cosas que también es verdad que nos han metido mucho en la cabeza como que son la panacea, como que son imprescindibles. No voy a decir que no tengan ningún beneficio, porque obviamente sabemos que hay muchas cosas que nos pueden ayudar mucho en el día a día, pero para mí, cosas básicas, cosas que yo realizo, cosas que intento que estén presentes sí o sí cada día, son principalmente esas. Así que bueno, espero que te haya ayudado esta respuesta, Laura.
Y vamos ahora con Marcos, que me dice: hola Iván, soy Marcos y sigo tu podcast, siempre aprendo algo nuevo con cada episodio. Bueno, pues me alegro un montón de que sea así, ese es principalmente el objetivo de estos episodios cada semana. Mi duda es, ¿la proteína vegana suele tener la misma calidad en cuanto a aminoácidos que la proteína animal? ¿O es necesario combinar diferentes fuentes para que sea realmente completa? Últimamente escucho muchas contradicciones en este tema y a día de hoy suelo variar poco en cuanto a mis fuentes principales. Un abrazo, Marcos. A ver, este tema es verdad que se le ha dado muchas vueltas y a día de hoy todavía sigo viendo a personas que afirman que, oye, la proteína animal es superior a la vegetal. Luego también tenemos el polo opuesto que nos dice, no, la proteína vegetal es muy superior a la proteína animal y por lo tanto deberíamos de consumir únicamente fuentes de proteína vegetal. Considero que en muchos aspectos de la vida el punto medio es la clave. Es decir, yo no voy a decir que la proteína vegetal es superior ni que la proteína animal es superior. Sabemos que al final tenemos diferentes fuentes de alimentos, que unos tienen una combinación diferente a otros en cuanto a aminoácidos, que si los complementamos unos con otros vamos a tener un buen perfil de aminoácidos en el torrente sanguíneo. Esto nos va a ayudar sobre todo a la construcción de masa muscular, al mantenimiento de la misma, a la función estructural. En definitiva, la proteína, por así decirlo, es un macronutriente fundamental, pero no tenemos que polarizar y pensar qué es mejor, la proteína animal o la proteína vegetal, porque tenemos diferentes alimentos que son igualmente saludables tanto de un lado como del otro. Por lo tanto, en el punto en el que yo me encuentro y básicamente lo que recomiendo es que consumamos alimentos nutritivos, alimentos que sean mínimamente procesados, independientemente de dónde provengan, de si es una proteína cárnica, de si es, por ejemplo, algún tipo de pescado, de si es, por ejemplo, alguna proteína vegetal, como por ejemplo las legumbres. En definitiva, considero que al final son todo buenas fuentes y la idea es que al final de la semana, al final de cada día, hayamos variado en cuanto a los tipos de alimentos que consumimos, ¿no? Por ejemplo, consumir siempre exactamente los mismos. De hecho, si quieres ampliar más acerca de este tema, ayer en el podcast de Lifters hablé precisamente de 5 mitos con la proteína y considero que es un episodio que te puede ayudar bastante para aclarar algunas dudas. Así que bueno, te remito a ese episodio en Lifters que publiqué ayer en el podcast. Y nada más, hasta aquí las preguntas de hoy en el podcast de Café y Hierros. Espero que este episodio, recuperando ese formato que, como digo, hace tiempo grababa, esas preguntas y respuestas, os hayan resultado de interés, os haya gustado. Si ha sido así, bueno, pues me lo podéis comentar también, me podéis escribir, ya bien sea por mail, ya bien sea respondiendo a la newsletter, por redes sociales, por donde sea, y también me podéis enviar vuestras dudas para seguir grabando este tipo de episodios de vez en cuando. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. ¡Chao!